vamos a entrar, o ya entramos en el trimestre de gobierno. ¿Sí? El último trimestre, en los últimos 3 meses de este año, íbamos a empezar a hablar de gobierno. Y sin duda alguna, es un tema, pero muy interesante. Muy interesante. ¿Sí? Así que quiero aprovechar el tiempo para poder explayar la palabra, o al menos creo que va a ser como una introducción, porque hay muchísimo para hablar de gobierno. Pero es interesante que la palabra profética para este 2022 fue actualización, posición, legalidad y gobierno. Obviamente no hay gobierno si no hay legalidad, o un gobierno sano está basado en la legalidad, en todo lo que es justo, en todo lo que es correcto, lo que es legal. ¿Sí? La definición técnica de gobierno. El gobierno es un conjunto de órganos e instituciones que controlan y administran el poder del Estado, es decir, el gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. Usualmente se cree que el gobierno solo se refiere al poder ejecutivo, pero eso no es así. Además incluye el poder legislativo, el poder judicial y al órgano electoral. Pero puntualmente la palabra gobierno nace en otro ámbito, nada que ver con la política. Luego se la adjunta a la política esta palabra de gobierno, pero en realidad gobierno proviene de una palabra griega, kubernao, que significa pilotear un barco o capitán de un barco. Se refiere entonces a ejercer control sobre algo. La definición sería obedecer al timón. Pero el término gubernare se lo asocia en el latín a la política por la analogía de que el Estado es como una nave que debe ser bien comandada. Esta situación o el término de alguna manera olvida su definición inicial para pasar a relacionarse con temas de la política. Al hablar de gobernar nos referimos a la acción del manejo de autoridad sobre un espacio físico que puede ir desde un país hasta un hogar, en que la persona encargada de gobernar será la responsable de direccionar las acciones de aquellos a los que gobierna. Interesante. La definición bíblica de gobernar tiene que ver con reino. El reino de Dios es el gobierno de Dios en la tierra. Pero ahora vamos a meternos un poquitito, tratar de hacer una introducción, porque es un tema muy interesante, pero también es muy profundo y muy amplio. ¿Sí? Cuesta encontrar lo que es primero para que podamos entender luego todo lo demás. Entonces la definición de reino o de gobierno en la Biblia puntualmente tiene que ver con realeza, con reinar, con gobernar, mediante la noción del cimiento de poder soberano rey. ¿Sí? Y a modo de introducción puse algunos puntos que me parecen interesantes. Que el reino de Dios es totalmente legal. Ahora después vamos a ver qué es el reino puntualmente de Dios. A qué se refiere cuando la Biblia habla del evangelio, del reino también. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu. En el reino rige la palabra de justicia. Es legal respetar el propósito y el diseño de Dios. En el reino de Dios es legal aceptar el señorío de Cristo. Legalidad es operar desde el sistema de Dios llamado reino. Y dijimos la semana pasada que la constitución del reino de Dios es puntualmente el nuevo pacto. ¿Sí? ¿Dónde encontramos la constitución del reino de Dios? En el nuevo pacto. Y para dar introducción al tema de hoy, puse una pregunta que tiene que ver con un título de una película de los años 80. ¿Y dónde está el piloto? ¿Cuánto la vieron esa? Yo ni me acuerdo, pero me acordé del título. ¿Y dónde está el piloto? O sea, ¿quién gobierna?
¿quién dirige la cosa? ¿Sí? Está todo bien, pero ¿quién dirige? ¿Quién gobierna? Entonces, quiero comenzar con este título, con este texto puntualmente para aclarar algo, para que nos quede bien claro algo que creo que es fundamental. Gálatas 5:17, por favor, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Se entiende? El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que en definitiva no hagamos ¿qué? Lo que queremos. ¿Está claro? Pero vamos a leerlo en la NTV, creo que es. Por favor. Está mucho más ampliado. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la carne o la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente, diga constantemente, entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Se entendió? Sí, con dos versiones bien clarificantes para que nos podamos introducir en esto. Este texto, de forma clara y precisa, nos da cuál es la condición del ser humano. ¿Cuál es la condición del ser humano? ¿Por qué? Porque hay quienes dicen: yo quiero hacer lo que se me da la gana. ¿Cuántos alguna vez dijeron eso? A mí no me vengan con las cosas de Dios, yo quiero hacer lo que se me da la gana. ¿Cuántos creen que o alguna vez escucharon o hicieron o tomaron esa decisión alguna vez? Ya estoy harto, quiero hacer lo que se me dé la gana, a partir de ahora no quiero escuchar más a nadie. ¿Sí o no? El tema es que ningún ser humano está libre. Hay quienes creen que pueden hacer lo que quieran. La realidad es que lo único que podemos hacer es obedecer a una naturaleza o a otra naturaleza. No estamos libres. El ser humano, no, y todo lo que es espiritual no admite vacíos. Todos los seres humanos que estamos sobre la faz de la tierra estamos bajo un gobierno, o el gobierno del espíritu o el gobierno de la carne. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces nadie está libre para decir: yo quiero hacer lo que yo quiera. En definitiva, lo que está diciendo: yo quiero obedecer o darle crédito o darle mi vida o darle mi fuerza y mi tiempo a una naturaleza en lugar de otra. ¿Se entiende? Esta lucha existe cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, cuando somos llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a sacarle el protagonismo que tenía la carne, que estuvo gobernando nuestra vida juntamente con la concupiscencia y el príncipe de la potestad del aire. De pronto viene el Espíritu Santo y quiere sacar la carne, ¿sí? Y la carne no quiere. La carne quiere seguir gobernando. La carne no quiere las cosas del Espíritu. Por eso cuando nosotros no queremos las cosas del Espíritu, lo que estamos haciendo es obedeciendo a la carne. ¿Sí? Dos fuerzas que luchan entre sí, que combaten entre sí. ¿Sí? Están ahí permanentemente. ¿Y dónde están? Dentro de nuestro. Claramente dice que se oponen entre sí, dos fuerzas que luchan entre sí, porque no son compatibles, no pueden cogobernar juntas. El agua y el aceite, la luz y las tinieblas, es imposible. El resultado de esta lucha, como leemos en la palabra, el resultado de esta lucha es que en definitiva no somos libres como pensamos que somos. Yo soy libre y hago lo que quiero. No.
Cuando decís eso, estás obedeciendo la carne. Estás obedeciendo al príncipe de la potestad de las tinieblas, que opera desde la carne juntamente con la concupiscencia. El resultado de esta lucha es no hacer lo que querramos, por más que sintamos que lo estamos haciendo. Como conclusión, esta palabra gobierna el espíritu o gobierna la carne, pero todo eso tiene un inicio desde un comienzo. Diga Génesis. Vamos a Génesis, por favor, Génesis 1:1 y 1:2. Entre Génesis 1:1 y Génesis, dice en el primero, en el 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Está bien? Bien, pregunto, ¿lo que Dios crea es bueno o es malo? ¿Dios puede crear algo desordenado? ¿Dios puede provocar un caos a propósito? Verso 2, por favor, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vamos a quedar un ratito para tratar de explicar brevemente, sin profundizar, sin meterme, porque es un tema muy profundo y muy delicado y que no viene para esto, sino más que nada para un estudio sería. Entre el verso 1 y el verso 2, hay estudios, hay palabras, hay textos que identifican que dentro de esos dos versos pasaron miles de años. ¿Sí? No se sabe cuánta cantidad de años, pero por la historia, por lo que estamos viendo, los descubrimientos, personas que vivieron antes, ¿sí? Como que antes hubo otra generación, antes de Adán y de Eva, hubieron generaciones de hombres, de seres humanos. Por eso se encuentran por ahí personas que vivieron hace miles de años, miles. Así, ¿cómo puede ser? ¿Eso es cierto? Sí. Pero por eso no me quiero meter por ahí. Simplemente para decir que entre el 1 y el 2 hubo un caos. Hubo un caos muy profundo. Un tiempo desconocido, pero mucho tiempo. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, no fueron creadas ni en el desorden, ni en el caos, ni en las tinieblas, porque es contra su naturaleza. Entre el 1 y el 2 se cree que sucedió uno de los hechos más tremendos. Y ahí tenemos que tocar un tema que creo que la primera vez que lo voy a tocar de que estoy acá. ¿Cómo fue la caída de Satanás el diablo, Lucifer? ¿Cómo fue la caída de ese ángel que Dios creó? Lo creó hermoso, lo creó perfecto. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en ese ámbito? Y ahora lo vamos a leer porque algo sucede. El hecho más trascendental, o uno de los hechos tan trascendentales en la historia de la humanidad, porque cae cuando Lucifer, ¿sabe qué significa Lucifer? Portador de luz. Es una buena definición. Ahora, ¿quién le pondría Lucifer al hijo? Pero sí es buena definición, es portador de luz, ¿está bueno o no? ¿Sí? Pero sin embargo nadie lo pondría, ¿verdad? Difícilmente. Cuando Lucifer, Satanás, tiene varios nombres. Lucifer, por un lado, que es portador de luz, y Satanás, que es adversario, enemigo, opositor, acusador, contrario, el diablo, fue arrojado de la presencia de Dios a tierra, provocando el caos y el deterioro de la misma y todo lo que había hasta ese momento. Entonces, entre el verso 1 y el verso 2, se cree, por estudios bíblicos, por referencias y estudios mucho más profundos,
¿sí? Que fue en ese lapso de tiempo donde Satanás es arrojado a tierra con la tercera parte de los ángeles caídos y provocan en la tierra el caos que luego relata el verso 2, que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas la cubrían. ¿Sí? ¿Quién habita las tinieblas según las Escrituras? Satanás, el diablo. ¿Sí? Pero vamos a los textos para que lo entendamos mejor y entendamos cuál es la referencia que nosotros tenemos bíblicamente hablando, donde de pronto podemos tomarnos de esta palabra. Entendiendo la guerra de poderes que había. Apocalipsis 12:7, perdón. Apocalipsis 12:7. Dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran ladrón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado de la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Se va entendiendo ahora? Gracias. Tengo con la garganta complicada. Ahora vamos a Ezequiel. Porque uno va a decir, pero si Dios creó a Lucifer, ¿qué era Lucifer? Portador de luz. Dios, y para que esto quede en claro, Dios no crea a Satanás, Dios crea a Lucifer. Él mismo se transforma en Lucifer, en Satanás. ¿Sí? Él se transforma a sí mismo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a leer todo lo que después vamos a explicar mejor. Ezequiel 28:13 dice, en Edén, en el huerto de Dios, 28:13, perdón, ahí está. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. ¡Wow! Y ahí nos damos cuenta que Dios nunca controló a nadie. Porque aún en el cielo Él podía haber tenido el control y decir, bueno, acá todos me van a adorar y me van a obedecer y acá nadie se rebele, acá nadie... No, se rebeló. Hay una esencia, Él se contaminó, ¿sí? Hasta que se halló maldad. O sea, Lucifer era un ser creado maravilloso, ¿sí? De hecho que, por lo que enseñan las Escrituras, de alguna manera tenía al control o al gobierno de todo lo que es la música en el cielo. Por eso sabe Satanás que la música, ¿sí?, cómo la puede utilizar para dañar, para incentivar al mal, ¿sí? Por eso vemos esos detalles. Pero vamos a seguir avanzando. Vamos a Isaías 14:12. Tenemos 3 referencias: Apocalipsis, Ezequiel y Isaías. Dice Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste de la tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Cuál fue el problema? Se enalteció su corazón. Él fue creado con tanto esplendor, con tanta perfección, con tanto brillo, con tanta gloria, que se enorgulleció y quiso ser igual a Dios. ¿Se imagina? Dios en el trono, el Hijo sentado a su lado, y Él dijo, yo quiero estar sentado ahí. Yo quiero ese trono. Por eso la rebelión contra una autoridad no es algo inocente. Por eso hay tantos efectos negativos que hemos visto a lo largo de los años cuando alguien se rebela contra una autoridad, contra lo establecido por Dios. Sí. Entonces, ¿cuál fue el problema? Sí, entre el 1.1 y 1.2 fue donde se provoca el caos, la guerra en el cielo, donde es echado, dice, ya no hay lugar para vos acá en el cielo, y es arrojado a la tierra, ¿sí? Por eso la tierra termina siendo el centro de operaciones de Satanás. Pero, ¿cuál fue el diseño de Dios? El diseño de Dios no fue dejar el caos como estaba, sino era recuperar el gobierno de la tierra nuevamente. Para eso decide crear un ser, al hombre, crearlo a su imagen y semejanza, a quien le daría el poder y la autoridad para que él gobernara y tomara el control de la tierra. Entonces Dios establece y crea al hombre y coloca al hombre en la tierra. Pero antes de colocar al hombre en la tierra, uno puede leer del 2 en adelante cómo Dios ordenó todo lo que estaba desordenado y vacío. ¿Sí? Dios ordena todo. Puso la luz, puso el sol, la luna, las estrellas, el mar, la tierra, las plantas, los animales. Todo lo estableció, todo le dio un orden a la mañana, a la tarde, los ciclos, las primavera, otoño, las estaciones, todo estableció, todo. Y una vez que estuvo todo terminado y que todo estaba espectacular, dice, ahora vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza para que él gobierne. Entonces dice Génesis 1:26, creo que está en la NTV. Entonces dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sea como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. De Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre todos los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay en la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Interesante, cuando este caos se produce, después vamos a ampliar algunas cosas de este verso, entre el verso 1 y el verso 2, que hay un montón de cosas interesantes, pero no quería detenerme ahora en eso. Simplemente es entender que hubo un caos. Entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis hubo un caos. Y en ese caos todo terminó en desastre. Pero Dios determina volver a tomar el gobierno. Y para eso crea al hombre a su imagen y semejanza. Todo estaba establecido y estaban las reglas claras. Los hombres debían, o el hombre debía gobernar todo respetando el diseño. Pero el hombre, como lo hemos dicho ya en otras oportunidades, no se alimentó del árbol de la vida, no comió de ese árbol que estaba en el medio del huerto, que era Cristo,
la palabra, el alimento, ¿sí? Y cae ante la oferta del sistema satánico. Tenía todo para disfrutar y para alimentarse, para vivir, nada le faltaba, pero aparece Génesis 3:1. Lo leemos, por favor. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me va siguiendo? Porque queremos hablar de gobierno, pero tenemos que saber que hay dos gobiernos, o hay dos. Está el rey de reyes y señor de señores, y está el príncipe. No hay dos reyes. No dijimos, hay dos reinos que se oponen. No. Hay un príncipe y un rey. Está el rey de reyes y señor de señores y el príncipe de las tinieblas. Satanás no es rey, ¿sí? Ni el reino de las tinieblas es un reino, porque habría un rey, ¿sí? Sino es una potestad, un ámbito de esclavitud. Génesis 3:1, para que entendamos dónde comienza el caos. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales. Para que sepamos, la serpiente, ¿sí? ¿Saben lo que es? ¿Sí? ¿Cuántos saben que las serpientes no hablan? ¿Verdad? Entonces, como Satanás el diablo es un espíritu, por eso los demonios son un espíritu, y para poder expresarse, los demonios necesitan un cuerpo. Los demonios no pueden expresarse solamente, necesitan un cuerpo. Por eso, como no había nadie, Satanás utilizó una serpiente para que a través de la serpiente hablara, ¿sí? Y se comunicara con el ser humano. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová que había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué os ha dicho, no coman del árbol del huerto? No coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sí, podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La serpiente le dijo a la mujer, no van a morir, sino que Dios sabe que el día que coman serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de él su fruto y comió y dijo también a su marido, y dio también a su marido, el cual también así como ella, comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, porque hasta ahí no se habían dado cuenta porque había inocencia en ellos, era natural. Pero a partir de que ellos entran en el conocimiento, en el ámbito de los sentidos, donde ahora se movían por los sentidos, por lo que veían, por lo que tocaban, por lo que sentían, sienten vergüenza y se visten. Dice, se conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta ahí nomás. Simplemente para que entendamos de dónde comienza la intervención. Porque Dios crea y ordena todas las cosas, pero nunca en las Escrituras dice que Él sacó al diablo de escena. Porque había un propósito mucho más grande que sacar a Satanás de la escena. ¿Sí? Sino que era recuperar el gobierno de Dios en la tierra. Diga, recuperar el gobierno. Ahora, el cuestionamiento que le hace la serpiente a Eva es el mismo cuestionamiento que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Es más, la serpiente, vestida de otras facetas ahora, ya no como serpiente, porque la Biblia dice que es la serpiente antigua, que se disfraza de muchas maneras también para engañar y mentir y demás. El cuestionamiento que hace sigue confundiendo y muchas veces sigue confundiendo aún a los que están en Dios. Satanás le dijo, ustedes no pueden comer de ningún árbol. Sí, de todo podemos comer.
Sí, nosotros podemos comer de todo. Ah, menos, dijo, de uno solo, pero después el resto tenemos todo. Ah, pobre, Dios les puso limitaciones entonces. Dios los quiere controlar. Dios los está limitando. Qué lástima que no pueden comer. Dios les puso límites. No pueden hacer lo que quieren entonces. Lo único que no pueden hacer, una sola cosa, que era comer de ciervo. ¿Y dónde va? ¿Al golpe bajo? Ah, bueno, pero ustedes entonces no pueden hacer lo que quieren. ¿Cuál es la necesidad del ser humano? De querer hacer lo que quiero. Es una lucha constante del ser humano en querer hacer lo que quiero. Yo quiero hacer lo que quiero. Pero que es interesante que uno no termina haciendo lo que uno quiere, sino obedeciendo a uno o a otro. El pensamiento de que Dios te limita, que te prohíbe. De hecho, que cuántas veces nos han dicho nosotros. Yo me acuerdo que cuando empecé a congregarme, yo tenía 15 años. Y me decía, no, y cuando yo invitaba a alguien, no, porque ahí te prohíben. No, le digo, yo voy y no me prohibieron nada. No, porque ahí te prohíben ir a bailar, te prohíben fumar, te prohíben hacer esto. No, a mí hasta ahora no me han dicho nada, che. Pero esa es la idea, de que Dios te limita, que Dios te gobierna o te quiere controlar. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos, o que muchas veces el ser humano tiene. Nos dicen, están siempre encerrados en el salón. ¿Qué hacen toda la semana ahí? ¿No te han dicho así alguna vez? Cuando acá estamos horas en la semana. Diga horas. Pero he dicho, a ustedes se la pasan encerrados todo el día ahí adentro. Cuando no es verdad. Porque la idea es que Dios nos limita. Que Dios nos limita. No podemos hacer nada, se la pasan ahí solamente en actividades, no son libres para vivir. Yo quiero vivir mi vida. ¿Sí? Y muchas veces hemos pensado esto, yo quiero vivir mi vida. ¿Y cuál es vivir? ¿Qué es vivir mi vida? ¿Qué es vivir la vida si no es vivir la vida que Dios nos dio? Porque fuera de esa vida no hay vida. La vida real es la vida Zoe que viene de Dios. Lo demás no es vida. Existimos, pero no es vida. La vida es de Dios. Y la serpiente le dice, ustedes saben que si comen van a ser como dioses. ¿Qué significaba eso? Van a tomar control de sus vidas. Van a poder decidir lo que quieran. Ya nadie los va a gobernar. Ustedes se van a gobernar solos. Y eso es lo que muchas veces quieren o queremos o hemos querido. Gobernarnos solos. Yo me gobierno solo. Yo no quiero que nadie me gobierne. Oh, Señor. Ustedes van a gobernar sus vidas. Serán como dioses. Serán como pequeños dioses. Ustedes van a gobernar su vida. Harán lo que quieran. Serán libres. Fíjate lo que le decía la serpiente entre líneas. No acepten las cláusulas que les plantea Dios. De esa manera serán seres humanos que están bajo su gobierno y no serán libres. Cuando en realidad Satanás lo que estaba haciendo es trayéndolos hacia su lugar y poniendo al hombre bajo su cobertura. Los engañó, los provocó a rebeldía y a desobediencia. Se rebelaron de la administración de Dios, su orden, gobierno, para quedar sujetos al servicio de las tinieblas. Cuando uno lee Génesis, el caos, ¿sí? La tierra te producirá espinos, vas a trabajar con el sudor de tu frente, vas a comer el pan, el sacrificio, el esfuerzo. Lo que antes tenían servido, a partir de ahora lo van a tener que ganar a través de un sacrificio. Y todo será duro. Lo primero que sucede, los hijos de Adán y Eva, Caín mata a Abel, un asesinato familiar
en el comienzo del Génesis. El caos se apodera. Y ahí uno verá en todo lo que es Génesis, los primeros capítulos, el deterioro del ser humano bajo el gobierno de las tinieblas, engañados. ¿Por qué? Porque no aceptaron el gobierno de Dios, no aceptaron la administración de Dios, todo el bien que Dios les había otorgado. Amados, cuando nosotros ignoramos todo lo que Dios nos ha dado, o no lo valoramos o lo menospreciamos, no sabemos el peligro que estamos corriendo. Porque estamos despreciando lo mejor que le puede pasar al ser humano. Aunque el ser humano lucha en pos de la libertad. Yo quiero la libertad, pero nadie es verdaderamente libre, solo la verdad te hace libre. Entonces, si mi sentimiento va en contra de Dios, es la carne, es el espíritu de este sistema que se mete, sí, la potestad de las tinieblas, pero ahora vamos a ver después un poquito más. Se rebelaron de la administración de Dios, se rebelaron del orden, del gobierno y quedaron sujetos a las tinieblas. Por eso, amados, todos nacemos bajo esa condición. El ser humano nace en la condición de rebeldía y de desobediencia, ¿o no? ¿Qué es lo que primero un nene aprende a decir? No. Una de las primeras palabras que aprende, no. ¿Sí? ¿O no? ¿O todos los chicos son obedientes? ¿Cuántos tuvieron hijos súper, ultra, hiper obedientes? Que nunca le respondieron mal, que nunca le contestaron, que siempre dijeron sí, papá, sí, mamá. A ver si hay una excepción. Y uno dice que hay una escuela para aprender, para que los chicos se porten mal. ¿Hay una escuela donde se enseña a portarse mal? No. Hay una naturaleza de rebelarse en contra de ¿qué? De una autoridad. ¿Sí? Permanentemente. O cuando mandamos a los niños a hacer algo, dice, sí, papá, sí lo voy a hacer. Vos tenés toda la razón del mundo, papá. ¿Así funciona? No. No quiero, no voy a ir. No tengo ganas. Y te dan ganas de ungirlo. Entonces, nosotros no somos pecadores porque pecamos. ¿Sí? Porque pecamos, somos pecadores. ¿Se entiende? ¿Se entiende el juego de palabras? El pecado no es una acción, es un estado. Muchas veces nosotros, porque hago algo malo, estoy pecando. No, ya la naturaleza pecaminosa ya está dentro del ser humano. Y porque tiene una naturaleza pecaminosa, peca. Porque está esa naturaleza pecaminosa dentro del ser humano. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo después lo aclara y dice, el querer el bien está en mí, pero termino haciendo lo malo. ¿A cuánto le pasó lo mismo? Quiero hacer las cosas bien y me salen mal. Me esfuerzo por hacerlo mejor y termino haciendo lo que menos quería hacer. ¿Eso es inocente? No. Entonces nos damos cuenta que hay en el espíritu, en lo que no se ve, todo lo espiritual que no vemos es más fuerte que lo que vemos. Pero nosotros muchas veces simplemente limitamos las cosas a lo que vemos. Por eso en algún momento se pensaba que las estrellas y la tierra era solamente lo que existía, porque era todo lo que se podía ver, hasta que los estudios empezaron a descubrir planetas y sistemas y un montón de cosas, detalles que seguramente por ahí lo menciono el próximo domingo. Detalles impresionantes, pero al principio solo se creía lo que se veía. Estrellas y el cielo como un plato, ¿sí?
y el cielo como techo, y acá estamos. Cuando nos dimos cuenta, después de estudios, que es mucho más que eso. Nacemos con el instinto de rebeldía, todo lo que es autoridad, y la desobediencia es o está desde que nacemos. Ser pecador no es una acción, es una condición. Yo peco porque soy pecador. Ahora, vamos a 1 de Juan, por favor. 1 de Juan 5:18. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, no comete, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? ¿Dónde? El mundo entero está bajo el maligno. Dios todavía no sacó de escena al diablo y el diablo sigue teniendo gobierno. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, cuando yo me doy cuenta que este sistema, si yo no estoy con Dios, ¿con quién voy a estar? Si yo no estoy bajo el gobierno de Dios, ¿bajo qué gobierno voy a estar? Claro, ¿se entiende? O sea, no hay muchas vueltas, ¿sí? La Biblia siempre habló de dos caminos. Muchas veces pensamos que hay 3, 4, pero hay 2 nomás. El ancho y el angosto. ¿Sí? Muchas veces pensamos que el angosto es para los pastores, los líderes. Y el ancho es para el resto. ¿Sí? Y en el medio vamos, entre el ancho y el chico, hay uno en el medio, y ahí vamos. No. Si no estoy por el camino angosto, el camino estrecho, que no es algo limitado, sino que es algo concreto y específico. ¿Sí? Entonces, cuando las Escrituras mencionan que si yo estoy con Dios, el maligno, ¿qué hace? El verso anterior. Si estoy en Dios, el maligno no me... Pero yo sé que soy de Dios y también sé que el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Interesante, amados. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No al diablo, las obras del diablo. Entonces, en las Escrituras, en ningún momento Dios aclara que el diablo dejó de ser operativo. Sí dice que Él vino a deshacer las obras. ¿Quiénes son aquellos que pueden deshacer las obras del diablo? Los que están en Dios. Por eso los que están en Dios pueden funcionar. ¿Conforme a qué? Al diseño de Dios, al orden de Dios. Por eso es fundamental, amados, entender, porque ya que vamos a hablar de gobierno, establecer este fundamento, no quiero profundizar demasiado porque si no nos quedarían cosas pendientes, pero que entendamos que en primer lugar ningún ser humano puede hacer lo que quiere. O terminamos obedeciendo a uno o a otro. Le damos el ok a uno o a otro. Nos ponemos bajo el gobierno de uno o de otro. Y esto no es inocente, porque, amados, ¿cuántos saben que Dios quiere que nos vaya bien? El tema es que si nosotros no respetamos los diseños de Dios, yo no puedo improvisar. Como hijos, por eso dice, Él nos ha dado el entendimiento. Nos ha dado el entendimiento para conocer lo que es verdadero. Si tengo el conocimiento de lo que es verdadero, ¿cómo no voy a aplicar lo que es verdadero? ¿Cuántos saben que lo de Dios funciona? ¿Cuántos saben que la Biblia es la verdad? Bueno,
Entonces, si yo entiendo que en el orden de Dios, bajo el diseño de Dios, si yo practico lo que Dios habla y enseña, me va bien, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué me cuesta hacerlo? ¿Por qué creo que cuando yo estoy haciendo algo para Dios, en realidad estoy sometido, sujeto, o que Dios me tiene ahí? No. Dios te hizo libre. Y nos ama tanto que nos dio la libertad para que elijamos. Uno puede decir, yo no quiero saber nada con Dios, y está bárbaro. Dios no se va a enojar por eso. Pero sabemos que las consecuencias de estar lejos de Dios no van a ser buenas. Yo pregunto, ¿cómo está el sistema hoy? Amados, hay una decadencia cultural, una decadencia de valores, de principios, abismal. O sea, el mundo, los que creen que están libres porque hacen lo que quieren, lo que en realidad están haciendo es corriendo de manera acelerada rumbo a la destrucción. ¿Por qué? Porque decidieron ser libres y yo hago con mi vida lo que quiero. Buenísimo. Dale. Y sabes que Dios nos ama tanto, pero también ese amor, para que sea genuino, es darnos la libertad de escoger y nunca la presión o la obligación de hacerlo. Dios no nos obliga a hacer nada. ¿Dios te obliga a algo? ¿Alguien le obliga a algo? ¿Quién los obligó a venir acá hoy? ¿Quién me obliga a cantar? ¿Sí? ¿Quién me obliga a dar una ofrenda, a dar un diezmo? ¿Quién me obliga? Nadie. ¿Yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Estoy en libertad. Ahora, los principios de Dios funcionan. Por eso, si decimos que estamos con Dios, tenemos que hacer lo que Dios dice. ¿Amén o no amén? Fíjate. ¿Cuál es la mejor noticia? ¿Vos sabés qué es la palabra evangelio? Buenas noticias. Toda buena noticia es un evangelio, porque evangelio es buena noticia. Y te dicen, bueno, me aumentaron el sueldo al doble, eso es un evangelio. Es una buena noticia. ¿Sí? Me voy a casar con el amor de mi vida. Encontré a mi príncipe azul. Esa es una buena noticia. Pero la verdadera noticia, o la noticia completa que tiene que ver con Dios, es que el evangelio es completo cuando decimos el evangelio del reino de Dios. Mateo 4:17 dice, porque comenzó entonces Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuál fue la buena noticia? Que en el Génesis se perdió el reino y que Dios lo quiso recuperar a través del hombre y no pudo. Pero ya en Génesis 3 estaba diseñado que iba a nacer el Hijo de Dios, uno nacido de mujer, que le iba a pisar la cabeza al diablo. Aleluya. Y ese era Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, no vino a instalar una religión, vino a establecer un reino.
El reino que era inalcanzable, el reino de la luz, el reino de la justicia, el reino de la victoria, el reino de la prosperidad, el reino de la salud, el reino que estaba alejado, porque en el Génesis se perdió ese reino. Jesús dijo: he venido para acercarles el reino aquí en la tierra, para que sea como en el cielo, aquí en la tierra. Por eso cuando los enseña a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, así como en el cielo, en la tierra. Aleluya. Bendito sea Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Esa es la mejor noticia. Que se acercó un reino, amados, no una religión. No fuimos llamados a ser evangélicos. Fuimos llamados a ser hijos de Dios. Ese es el título más honorífico que ningún ser humano puede tener. El reino inalcanzable, lejano, imposible, se ha acercado a nosotros. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de dirección. Voy para allá. Voy camino al mal, voy camino a la destrucción. Arrepentimiento es: me vuelvo sobre mis pasos y comienzo a caminar en pos de la vida, en pos de la salvación, en pos de la victoria. Aleluya, eso es arrepentimiento. Voy para un lado, me arrepiento y voy para otro. Un cambio, diga cambio. No es muy complicado entenderlo, amados. Dios determinó por medio de su Hijo acercarnos el reino, para que el reino habite en nosotros. Ahora la pregunta: ¿qué es el reino? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde se encuentra el reino de Dios? ¿Dónde podemos ir a verlo? ¿Sí? Porque pensamos que muchas veces cuando se habla de reino estamos hablando de un lugar físico. Fíjate la definición de reino para que entendamos el reino de Dios, que es maravilloso. Hace unos años se distorsionó esta palabra. Cuando vino otra vez lo apostólico y lo profético y comenzamos a andar, escuchamos muchas cosas que eran más herejía que otra cosa. No, mirá, esta ropa del reino. Y si tenían un buen auto, decían: no, este auto es del reino. Me compré una casa de reino. Nada que ver. El reino no consiste ni en cosas, ni en comida, ni bebida, ni nada, ni ropa, ni nada. Oh, tengo del reino. No. ¿Qué es reino? ¿Quieren saber qué es reino? El reino es una comunidad sobre el cual Dios gobierna. O Dios reina. El reino de Dios es un pueblo cuya cabeza es el Señor. Obedientes, que aman, sirven y están dispuestos a dar su vida por su rey. El reino de Dios es un gobierno con Dios. Ahora, amados, la realidad es la siguiente. Yo puedo ser iglesia, pero no estar en el reino. Cuando yo le decido qué es lo que Dios puede gobernar y qué no puede gobernar en mi vida, eso no es reino. ¿Se entiende? Podemos estar acá, ser iglesia, de hecho que hasta el cielo podemos ir, pero nunca haber habitado el reino de Dios. Nunca haber operado, funcionado desde el reino de Dios. Porque el reino de Dios tiene muchos beneficios para los hijos, pero hay que vivir. Por eso dice: el reino de Dios es una comunidad sobre el cual Dios reina. Él es el rey, no solamente el salvador. Lo dijimos hace unas semanas atrás. Yo puedo considerar a Dios mi salvador. Buenísimo. Ese es un área. Él es mi salvador. Me voy con Él. ¿Sí? Si muero, me voy con Él al cielo. Gloria a Dios. Qué bueno. Pero ese no es el propósito
o el principal propósito de que nos vayamos al cielo, si no lo dijimos el otro día, sino al momento de que nosotros recibimos a Cristo nos vamos. ¿Para qué dejarnos en la tierra si el propósito era que nos vayamos al cielo? No, no, no. El propósito es que Él quiere manifestar en la tierra ¿qué? Su reino. ¿Y necesita quién? Hijos. La iglesia tiene que ser, o la iglesia debe habitar en el reino. La iglesia debe habitar en el reino de Dios. ¿De qué manera? Dejando que Él la gobierne. Pero con la mano en el corazón, ¿Dios gobierna toda tu vida o algunas áreas nada más? Todos hemos estado en esa área, ¿eh? Aun cuando venía para acá orando, solo en la camioneta, decía, Señor, quiero que gobiernes toda mi vida. Todas mis áreas, todas. Venía orando en el camino y pidiéndole a Dios, Señor, quiero que gobiernes toda mi vida. Como te lo dije a los 15 años, te lo vuelvo a decir hoy que tengo 59, Señor, gobierna mi vida. Yo quiero que seas lo que me pida lo doy, lo que me pida, ¿sí? Y Dios sabe que estoy dispuesto para eso, porque ya lo hice. Porque es fácil, amados, quedarnos solamente con el Dios que nos salva. Sí, porque es lo más cómodo que podemos tener. El Dios de la salvación. Yo me voy con Él, ya está. Pero nunca seré operativo en el reino en la tierra. Si lo que Él vino a establecer es un reino, yo quiero estar en lo que Él está estableciendo. Si en lo que Él acercó a la tierra es un reino, y de hecho que nos enseña a pedir y a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. O sea, los encargados de hacer que la tierra funcione como el cielo son los hijos gobernados por el rey. Los que dicen, yo doy mi vida por esto. Si nosotros no estamos dispuestos, pero sinceramente a dar la vida por esto, no sirve. Y pareciera ser un mensaje contradictorio o no tan popular, porque no genera un aplauso eso. No, tranquilo. ¿Se entiende? Yo quiero que el reino funcione. Por eso cuando a Nicodemo se le aparece a Jesús de noche, le saca la carta con todos los, yo sé esto, soy esto, aquello. Bárbaro, qué bueno. Pero si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino. Pero Señor, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? No, papito. No. Es que nazca de nuevo tu corazón, nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es nacer bajo su diseño. El reino no es un lugar físico, es un ámbito espiritual dentro de cada uno de los hijos de Dios. Por eso el título real y completo es el Evangelio del Reino de Dios. Diga el Evangelio del Reino. ¿Sí? Por eso es importante, amados. ¿Queremos que Dios gobierne? ¿Queremos que nos vaya bien? Porque muchas veces decimos, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo me congrego, ¿por qué me va mal? ¿O por qué las cosas no me salen como deberían de salirme? Porque no es suficiente con eso. Ese es el ABC, el jardín de infante de un creyente. Congregarse es lo menos que podemos hacer. El compromiso con el reino, el compromiso con el reino de Dios, el dejar que Él nos gobierne. ¿Saben que en la antigüedad se creían, o los israelitas, los judíos, la religión judía creía que Dios era el Dios de ellos? Por eso la expectativa era que cuando Jesús nace, la expectativa de que Él viniera a gobernar y sacarlos de la esclavitud de los romanos. Por eso dice que Dios era el Dios de Israel. Pero eso lo dice en el Antiguo Pacto. Porque Dios no es el Dios de Israel, es el Dios del mundo entero.
¿Saben que Israel es un país? Creo que la provincia de Buenos Aires es más grande. Así es Israel. ¿Y ellos creían que Dios era el Dios de Israel? Sí, fue el Dios de Israel entre todas las cosas. Pero cuando viene el nuevo pacto, nos aclara. Por eso a ellos les costaba tanto predicar el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos. Por eso cuando Pedro le dice, anda lo de Cornelio, no. Y Dios le muestra un lienzo y le dice, mata y come. No, Señor. El Señor le está diciendo, mata y come. No, Señor. No he comido cosa inmunda. Y en realidad no le estaba hablando de la comida, le estaba hablando de que fuera a predicarle a los gentiles, a los que no eran judíos, pero el tipo no la entendía, Pedrito mío. Por eso Dios tuvo que levantar al apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles. Que aunque él era judío, era romano y tenía todos los cargos y títulos y honores que dijimos el otro día, él fue a predicarles y después les condenaba a los que le querían enseñar que se circuncidaran, porque era volver otra vez al judaísmo, volver a la religión judía, cuando Dios ya había establecido que la única forma y el único medio de salvación era a través de Cristo. ¿Se entiende? El reino de los cielos se ha acercado. Esa es la mejor noticia. Por eso, ¿qué dice cuando habla del reino? El reino es semejante a un mercader de piedras preciosas. Un mercader de piedras preciosas que sale en busca de perlas y encuentra una. ¿Qué hace cuando la encuentra? Va y vende todo lo que tiene y compra la perla preciosa. ¿Cuál es la piedra preciosa? Porque está hablando del reino. El reino. Esa es la piedra preciosa. Que él fue, la encontró y dio todo lo que tenía por esa perla, que era el reino. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a dar por el reino? ¿Estamos dispuestos a darlo todo por el reino de Dios? Porque, amados, la cosa se va a poner cada vez más difícil. Y esto no es dramatismo, no. Simplemente la Biblia enseña que todo va camino a la destrucción. Por eso estos cielos y esta tierra, dice la Biblia, un día pasarán. ¿Sabes qué hace? Que lo voy a mencionar seguramente el domingo que viene, porque había tanta información que... ¿Sabes lo que hace que el mundo no esté peor de lo que está? ¿Saben? Porque todavía estamos nosotros. Todavía está la iglesia. Todavía está la iglesia. Por eso. Ahora dice que cuando la iglesia sea quitada, cuando la novia sea quitada, ahí se va a manifestar el caos total. Pero no estamos peor de lo que estamos, porque la iglesia está en pie para dar a conocer el evangelio del reino. Tenemos una oportunidad única de manifestar un reino, no una religión. Amados, por muchos años y con la mano en el corazón y con todo el dolor del alma y la sinceridad posible, hemos, y me incluyo, presentado más una religión que un reino. Por eso a muchos les costó entrar y conocer, porque veía aspectos más religiosos que de reino. Pero todo es gobierno, amados. La Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es gobierno. Y si uno quiere ver el final, lea Apocalipsis. Por eso dice, el que fuere fiel hasta el fin, ese será salvo. Amados, tremendo. Yo tengo expectativas de este trimestre de que vamos a aprender muchas cosas.
Pero creo que lo básico es saber y entender lo que dije al principio. Dos fuerzas luchan dentro de nosotros, se oponen entre sí, no son compatibles, el agua y el aceite, la luz y las tinieblas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en definitiva ninguno puede hacer lo que quiere. En definitiva va a obedecer un gobierno. O le obedecemos a Dios o simplemente nos ponemos en las manos de las tinieblas. Aunque no lo digamos públicamente, no hace falta. No hace falta. No hace falta. Cuando yo rechazo el gobierno de Dios, automáticamente, ¿qué estoy diciendo? Aferrándome al otro sistema, al otro gobierno. ¿Sí? Por eso la palabra dice en Colosenses, capítulo 1, que fuimos trasladados ¿desde qué? Desde la potestad de las tinieblas a un reino de su amado Hijo. ¿Dónde fuimos trasladados? A un reino. La pregunta es, ¿hemos manifestado el reino? ¿Hemos manifestado las características de ese reino al cual fuimos trasladados? ¿O manifestamos una imagen evangélica, religiosa, con normas, con un montón de cosas? ¿Y cómo? Por eso ahí dice, ¿qué es el reino? La comunidad, el pueblo donde Dios gobierna. Ahora, yo puedo venir acá, congregarme, pero con mi estilo de vida, decir Dios no me gobierna. ¿Se entiende? ¿Se imagina que yo voy a predicarle a alguien, a un vecino, a un amigo, lo que sea, compañero de trabajo, cualquiera? Voy a expresarle el evangelio, pero el momento de hablar, mi estilo de vida, mi forma de ser, de actuar, dice lo contrario. No estoy bajo el gobierno, porque miento, porque engaño, digo malas palabras. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es eso? El reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino no consiste en palabras, ni en comida. El reino es mucho más que eso. Por eso cuando entendemos la parte operativa del reino de Dios, que es a través de los hijos obedientes, que dicen sí, estoy dispuesto a comer del árbol de la vida, estoy dispuesto a obedecer, aunque no me guste, aunque aparentemente no lo entienda, es lo correcto. Nosotros que hemos sido padres, o los que han sido padres seguramente saben esto, uno no se mueve con los hijos por sentimiento solamente, porque amar no es aprobar todo lo que un hijo puede hacer. ¿Sí? No es por sentimiento, es por justicia. Esto sí, esto no te conviene. Esto sí te conviene. Entonces le marcamos el terreno, le decimos, le enseñamos que no es hacer cualquier cosa de cualquier manera y en cualquier lugar, sino que debemos hacer lo correcto. Sí. Muchas veces, me acuerdo cuando mis hijas eran chicas, yo sé que no me vas a entender lo que te estoy diciendo, pero es no ahora. Pues muchas veces decían, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? Y aunque les trataba de explicar, no me entendían, porque cuando uno es niño, que lo hablamos el domingo pasado, cuando es niño es inmaduro y uno quiere todo, lo que le gusta, lo que le place, pero no es así. Yo le decía, aunque no me entiendas este no, quizás mañana lo entiendas y me agradezcas, pero hoy es no. Dios es lo mismo. Dios dice esto sí, esto no. No se trata de que lo sienta, lo tengo que entender y ejecutar. Amén.